Hola Enrique, muy buenas. Hola Íñigo, ¿qué tal? ¿Qué hay? Bueno, vamos a charlar hoy otro poco sobre Fey. Y me has dicho que me vas a contar un caso clínico, además un caso dentro de la medicina tradicional china. Hay muchas cosas que no son directamente, sí, ajustadas o ajustables a la fisioterapia, pero este caso es puro fisio, ¿verdad? Este caso, su primera parte es pura fisioterapia, aunque Claro. lo bonito de la fisioterapia energética integrativa es que vamos a trabajar con técnicas de fisioterapia, pero también con técnicas, en este caso, de acupuntura y moxibustión, pero luego tiene una segunda parte muy interesante que es específica de la medicina tradicional china. Por este caso yo un sábado estaba tranquilamente en mi casa y me contactó alguien para decirme que ese sábado por la tarde había en Toledo programada en el Teatro Rojas, el Teatro Clásico de Toledo, una obra de teatro que el elenco venía de Madrid, pero que había uno de los actores que había sufrido un episodio de una lumbalgia esa mañana y que seguramente no iba a poder hacer la obra, que el médico le había dicho que por supuesto que no la hiciera, que era imposible, pero que bueno, se resistían, claro, anular una obra de teatro el mismo día entiendo que es un problema muy gordo, que sabían, bueno, a través de otra persona que yo trabajaba, que era fisioterapeuta y que estaba aquí en Toledo, capital, y bueno, que se iban a acercar a todos los actores y iban a intentar hacer el montaje si era posible recuperar a ese actor. Entonces, que iban a llegar justo después de comer y, bueno, y la obra era como a las 7 de la tarde. Así. Bueno, entonces yo me fui a la puerta del teatro, ahí llegaron varios taxis y en uno el actor en cuestión ni siquiera se bajó del taxi. Me dijeron, es ese de ahí, me metí en el taxi con él y con la directora de la obra y fuimos a la consulta que en ese momento con la que yo trabajaba. Bueno, el actor se bajó con muchísima dificultad, subimos a donde yo tenía la consulta y bueno, pues nada, me cuenta que había estado en el gimnasio, que había hecho un movimiento y se había quedado lo típico, ¿no? Clavado y un dolor tremendo, que había ido a urgencias a un seguro privado y tal, y que el médico le había dicho que eso era imposible, que a pesar de que le habían dado relajantes musculares y tal, que le contraindicaba, por supuesto, hacer una obra de teatro ese mismo día. Pero bueno, que lo intentáramos. Entonces, bueno, pues con esa presión tremenda, nada, empecé a trabajar, a intentar solucionar una lumbalgia aguda en una sesión. Bueno, lo tumbé boca abajo con mucho cuidado y ahí es donde digo que combiné pues desde técnicas suaves de masaje como toma de contacto y fui combinando también con estimulación de determinados puntos de acupuntura para la lumbalgia aguda. Uno de ellos importante es en el hueco popliteo, justo en la parte central del hueco popliteo, pues ahí está el punto vejiga 40, que normalmente tiene muy buena acción en lumbalgias agudas. Trabajé la moxibustión de manera intensa, intensísima, sobre la propia zona lumbar, mientras estaba con los puntos de punción que había estimulado. Bueno, estuvimos, no sé, 30, 40 minutos, retiro las agujas y bueno, pues a ver cómo está el paciente. El paciente se gira, se pone de pie, dice, estoy perfecto, no me duele nada. Empieza a dar saltos. Yo le dije, no te vengas tan arriba tampoco, o sea, que tranquilo y tal. Y bueno, pues realmente mejoró un montón y ese día yo me permití, en lugar porque bueno, en lugar de cobrar, digo, me voy a cobrar de otra manera. Te voy a pedir, y de paso por tu seguridad, si la obra de teatro la puedo ver entre bastidores. Entonces, que yo vea cómo entráis, cómo salís, es una experiencia que no voy a poder tener en toda mi vida seguramente. Tengo que decir que es una obra de actores muy conocidos y él es muy conocido y la directora es muy conocida y entonces para mí era un placer primero servirle a él, bueno, si tenía algún problema, intentar aliviarle durante la obra, porque yo no sabía cuánto tiempo iba a durar este efecto, y en segundo lugar, pues poder vivir la obra entre bastidores en el teatro. Y así fue. Él, bueno, tenía alguna ligera molestia, pero la obra ocurrió y ya está. Pero la obra eran 2 días, esto era el sábado, el domingo había una segunda representación. Entonces le dije, bueno, mañana vengo y a ver qué tal. Y bueno, entonces fue directamente
a la consulta, yo le esperé al día siguiente más o menos a la misma hora y me dijo, es que esto no me ha ocurrido nunca, me dijo, de la espalda estoy bastante bien y tal, he estado haciendo unos estiramientos, estoy bien, pero tengo un hipoespasmódico que no se me quita en todo el día. Y efectivamente, a cada rato tenía hipo. Un hipo que no se le quitaba, que llevaba así Un todo el actor, día. Yo, un actor, claro. el actor, Casi es claro. más A ver problema que la cómo. lumbalgia. Efectivamente, era más problema. Y ahí sí que, bueno, de la lumbalgia, pues con la fisioterapia me podía defender, aunque utilicé también acupuntura, musibustión, pero del hipo yo no he dado en ninguna asignatura fisioterapia para el hipo. Y ahí utilicé, aunque yo tenía experiencia como acupuntor, pero en ese momento había terminado mi formación, no hacía mucho, hace más de 10 años, utilicé el comodín de la llamada y llamé a una maestra mía con la que me había formado y le dije, tengo este problema, no te puedo dar muchas explicaciones, por favor dime qué puntos estimulo para quitar un hipoespasmódico instantáneo. Y ella me dijo, estimular unos puntos de estómago 2, estómago 3, que están debajo del globo ocular, Sanjiao 17, que está detrás del lóbulo de la oreja, lo estimulé, desapareció el hipo en la sesión. De vez en cuando, o sea, disminuyó muchísimo en la frecuencia. De vez en cuando volví a tenerlo, pero bueno, podía hablar tranquilamente. Volvimos a hacer la misma operación. Yo me fui otra vez a bastidores y me quedé ahí y no hubo ningún problema durante la actuación. Al final de la actuación empezó en algún momento a tener hipo y esto ya lo alucinante es, la última frase de la obra la decía él y dijo la frase, hizo un gran hipo y telón. Increíble, increíble. Es una Tal historia cual, ¿eh? curiosa, ¿eh? Súper curioso, claro. Y encima, pues eso, alguien a quien yo conocía y admiraba, es un grandísimo actor, con lo cual, pues, para mí fue una experiencia muy gratificante y muy bonita e inolvidable, claro. Esto me trae una... Lo que me has contado me trae una cuestión, ¿no? Hasta donde sé y hasta donde hemos hablado en anteriores charlas, Fei tiene como un elemento fundamental el realizar una profunda anamnesis y conocer todos los factores que rodean la patología, la problemática de una persona, ¿sí? Desde su carácter, desde sí, para que tú puedas hacer una hipótesis de cuál es el desarreglo, sí, energético, que por lo tanto es emocional, que por lo tanto es vital de esa persona de cara a poder establecer un tratamiento de poder ayudarle. Pero por lo que veo, también hay, como si dijéramos, protocolos Sí. sí. De hecho, me imagino que todos esos cursos que se han vendido y que se han hecho y que, bueno, pues que tendrán su cierta utilidad, ¿no? De acupuntura para fisioterapeutas, ¿sí? Ujú. Lo que ofrecen en última instancia son protocolos, ¿sí? Para un esguince de tobillo, ¿sí? Esto. Para unas cefaleas crónicas, esto y esto, ¿no? Que serán tratamientos pues, más o menos efectivos, también obviamente en muchos casos no irán bien ajustados porque no ha habido una correcta análisis, pero funcionan, ¿no? Digo, porque lo que tú hiciste fue Sí, eso. sí. Tú tumbaste al paciente en la camilla y le hiciste un protocolo para una lumbalgia aguda. Y te da igual cuál es su carácter y cuál es su, ¿no? Sí, sí, ahí no había tiempo ni motivo de preguntar más cosas. Sí, efectivamente hay protocolos de acupuntura un poco para salir y hay, en cada meridiano hay puntos como de urgencia, digamos, aguda, pero realmente la medicina china yo no diría justamente que es la más adecuada en salvar este tipo de situaciones. En este caso fue así, pero es mucho más potente en lo que tú dices, en el entendimiento de la salud de la persona. Bien es cierto que haciendo referencia, me estoy acordando de otra anécdota con respecto a qué potencia tiene la acupuntura, incluso sin saber nada de ella, como tú dices, cumpliendo protocolos, y es que un año después, o ese mismo año, estaba dando clase en la Universidad de Nebrija y una asignatura optativa a los alumnos de cuarto que era terapias complementarias. Entonces, pues entre ellas, pues les hablé de la acupuntura
Y les comenté justamente el caso de, para una lumbalgia, el punto vejiga 40, que era muy efectivo, incluso en lumbalgias agudas. Y como era muy fácil de localizar, porque es en el hueco popliteo en el centro, un alumno se quedó con la copla y el lunes me dice, o sea, si eso di clase la semana, a la semana siguiente me comenta, este fin de semana, pues ya eran alumnos de cuarto, he ido a un partido de fútbol y uno de los jugadores tenía lumbalgia y me acordé de lo que habías contado en clase y yo, ni corto ni perezoso, le tumbé boca abajo, le estimulé ese punto y el jugador jugó. Entonces, efectivamente, la acupuntura yo siempre pienso en ella en términos porque, hombre, mira, Íñigo, para mí el mejor fisioterapeuta no es el que salva situaciones muy rápidas en el menor número de sesiones, sino el que mejora más la calidad de vida de sus pacientes. Y en ese sentido, la medicina china es invalorable. Pero es verdad, quizá algo de lo como incluso que yo lo olvido, que también puede servir y en muchos casos de rescate. Pero es verdad que a diferencia de un curso de 2 semanas o 3 semanas en que a lo máximo que se puede hacer es aprender unos protocolos y sin ningún tipo de razonamiento clínico ir a la hoja del protocolo y decir pincho aquí, aquí, aquí porque me sé dónde están los puntos y ya está. Lo que intentamos con la formación de fisioterapia energética integrativa es que sí haya una capacidad de razonamiento clínico, de entendimiento holístico del paciente, una capacidad diagnóstica y terapéutica que permita llegar a las causas finales de por qué un paciente realmente tiene un problema. ¿Pero también ofreces protocolos? No, No. no, protocolos no. En la formación no establecemos protocolos, enseñamos a razonar. O sea, realmente lo Bueno, que hay que hacer, lo que hay que entender es cuál es la parte diagnóstica, creo que la más compleja, y una vez que tú tienes, por ejemplo, que hay un ascenso de viento de hígado, lo que hay que hacer es expulsar ese viento. Y ahí hay un montón de maneras de hacerlo y ya está. Pero no hay un protocolo específico, no. muy Vamos más bien, allá. pues un caso, la verdad, curioso, una historia bonita, que seguro Sí, que es de esas cosas que no se olvidan. Ha sido un placer escucharla, Enrique. Y nos vemos muy bien. en la próxima, si te parece. Perfecto. Hasta la Un próxima. saludo. Chao, chao.